Buenas noches, bienvenidos señores y señoras a este homenaje a Alfredo Alexander y su esposa. Vamos a empezar este homenaje con música maravillosa interpretada por Sachiko Sakuma. Se trata de The Last Day of Anastasia Kemsky de Paul Senneville. Gracias, Sachiko. Un aplauso, por favor. Como descendiente de la familia Dupleix y comunicadora también, agradezco mucho a Marta haberme invitado a ser parte de este homenaje. Hoy nos van a acompañar grandes personalidades de nuestro país, como son María Luisa Sux, historiadora, Lupe Cajías, comunicadora, y bueno, Carlos Mesa, expresidente de nuestro país. Quiero dar en este momento la palabra a Marta Albestegui. Buenas noches. Agradezco a nombre de toda la familia la presencia de autoridades, amigos y familiares que han podido asistir a este acto pese a la emergencia sanitaria que vive el país. Varios de nuestros familiares tuvieron que retornar a los países donde viven por el tema del coronavirus y no saben, no tienen la certeza si van a poder llegar hasta sus familias porque han decretado cuarentena. El compromiso que tenemos es que este evento que está siendo filmado llegará a los familiares y amigos en el lugar donde se encuentren. Al preparar este homenaje a Alfredo Alexander, lo primero que me preguntan es acerca del asesinato. Es lógico, es un tema que está presente en la memoria de mucha gente, por lo que es ineludible. Hoy se cumplen 50 años del asesinato de los esposos Alexander. Fueron asesinados el 14 de marzo de 1970.
Este crimen no se ha esclarecido y los autores han quedado en la impunidad. No hemos olvidado y seguiremos esperando justicia. Hemos tenido el privilegio de crecer y formarnos en el pequeño llamado mundo familiar de los abuelos. Por eso queremos en esta ocasión celebrar la vida de ambos y recordar el legado de valores y principios morales que guiaron sus vidas. Y no es por azar que en este homenaje participen 3 destacados intelectuales de extraordinaria calidad humana, a quienes agradecemos de todo corazón por su valiosa participación. Gracias, María Luisa. Gracias, Lupe. Gracias, Carlos. De la misma manera agradecemos a Rita Calvo, nuestra maestra de ceremonias, a Sachi Cosacuna, quien con su música acompaña este acto tan significativo. Contar con ustedes y contar con los asistentes es otro privilegio que también agradecemos. Para iniciar este acto, citaré las palabras de Porfirio Díaz Machicado. Él pronunció estas palabras en la ceremonia póstuma cuando la Academia Boliviana de la Lengua recibió a Alfredo Alexander Jordán como miembro de número. Este acto se realizó 2 días después de su asesinato. Sé perfectamente que Alfredo Alexander y su dignísima esposa están en la callada prisión de un cementerio. Pero ahora, señores, están presentes por la voluntad invencible del pensamiento y del amor. Y aquí está el espíritu de Alfredo Alexander, el de la brega intensa y permanente, el que daba todos los días su verdad y predicaba su amor. Aquí está el periodista mártir y el brillante escritor del Yermo de Dios. Gracias a todos por su presencia. A continuación invito a María Luisa Sux a darnos unas palabras. Muy buenas noches a todos ustedes. El texto que he escrito, espero no sea muy largo, lleva como título Alfredo Alexander y Marta Dupleix de Alexander, reconstrucción de la vida de una pareja unida hasta en la muerte. 14 de marzo de 1970. Un paquete de regalo entregado en la casa de los Alexander y que ocultaba una bomba acabó con la vida de la pareja formada por Alfredo Alexander Jordán, reconocido periodista y hombre público, y de su esposa Marta Dupleix de Alexander. La historia detrás de este atroz asesinato sigue hoy en el misterio y es posible que algunos de los responsables directos e indirectos sigan vivos 50 años después. No profundizaré hoy en las causas del asesinato, tampoco en el contexto de la historia nacional de 1970, descrito en el anuario del periódico Hoy, propiedad de Alexander, como, entre comillas, un año de sobresaltos. Hoy, 50 años después, me detendré en reconstruir la vida familiar de esta pareja y en especial la de doña Marta Dupleix de Alexander, la esposa siempre presente en la vida privada de don Alfredo, pero al mismo tiempo la que se mantuvo en la sombra de su esposo como correspondía al rol de las mujeres en ese tiempo. La biografía escrita por Eduardo Tejil de Muros sobre Alfredo Alexander, el anuario del periódico Hoy de 1970 y algunos recuerdos familiares serán las fuentes principales de este trabajo. Pero de forma previa, es importante reflexionar acerca de la construcción de la historia de las mujeres en tiempos en los que su vida femenina giraba casi exclusivamente en el ámbito privado. Para reconstruir la historia de las mujeres es necesario adentrarse en los vericuetos de un mundo femenino que, no por estar en el ámbito privado, era menos profundo e interesante. Ese mundo femenino, marcado por la cocina, las reuniones familiares, el cuidado de los hijos, la iglesia y la beneficencia, si bien no era valorado en el ámbito público, sí era fundamental para las mujeres, porque de esta manera se generaba un círculo social de relaciones que enriquecía su propio mundo.
Si bien cierto feminismo de hoy relativiza la posibilidad de la realización femenina en este ámbito privado, no podemos dejar de tener en cuenta que los valores y la percepción de los mismos eran diferentes y que muy posiblemente esas mujeres que hoy se las ve dominadas y discriminadas se sentían plenas y felices en este mundo privado, más aún si lograban crear una familia sólida en la que el esposo cubría gran parte de sus expectativas de vida. Leyendo lo poco que las fuentes dicen directamente sobre Martha Dupleix de Alexander y tratando de ponerme en su lugar y circunstancias, puedo decir que fue una mujer feliz y plena. La infancia y la juventud. A fines del siglo XIX, 3 hermanos franceses de la región de Toulouse decidieron partir a América para hacer fortuna: Pedro, Casimiro y Arsenio Dupleix. Llegaron a la entonces Atacama boliviana y de ahí se trasladaron hacia el altiplano, quedándose finalmente en Oruro, donde se dedicaron sobre todo a la minería. Sus concesiones mineras se ubicaban en la región de Carangas, donde trabajaron en Chilcaya y Changamoco. Por esos años, Oruro se iba convirtiendo en una ciudad moderna y la llegada del ferrocarril en 1892 confirmó esa vocación. De tal manera que a inicios del siglo XX, Oruro era ya el centro de progreso del país, donde se habían establecido numerosas familias extranjeras. Estas se emparentaron con antiguas familias de la región. Arsenio Dupleix, el menor de los hermanos, se emparentó con la familia Jordán y tuvo a su hija Marta. Su hermano Casimiro también se estableció en Oruro y fue el padre de mi abuela Julia Dupleix Calvimonte. Por relatos familiares que han sido recogidos por Muriel, una prima francesa de la familia Dupleix, se sabe que la vida familiar de los hermanos Dupleix fue bastante agitada, de ahí el crecimiento de la familia. El hecho es que mi abuela Julia y sus hermanas María y Mercedes mantuvieron siempre una relación cercana con su prima Marta, ya sea por el hecho de ser parientes, pero más aún por la amistad que se crea naturalmente entre las mujeres con intereses propios y roles ya establecidos. Cuenta la biografía de Alfredo Alexander y la tradición familiar que él conoció a Martha Dupleix al momento de su llegada a Oruro, luego de la muerte de su padre en Tacna. Parece ser que la atracción fue inmediata y mutua y que el hecho de estar emparentados por el lado de sus respectivas madres, Jordán, hizo que la relación fuera aprobada por las familias. Cuenta también la biografía que fue Martha Dupleix quien logró que su novio consiga un trabajo en Oruro para estar cerca de ella, ya que Alfredo se hallaba trabajando en Huanuni. Esta historia nos muestra a una muy joven Marta acercarse al esposo de su prima Mercedes, don Ricardo Schoenberger, para pedir un trabajo para su novio. Nos muestra de principio su carácter decidido, pero también el uso que hacía de sus relaciones familiares. El resultado fue que Alfredo Alexander empezó a trabajar en el Banco Alemán Transatlántico y la pareja pudo contraer matrimonio y fundar una familia. Alfredo y Marta se casaron el 6 de abril de 1922 en la capilla de la Rotonda a horas 8 p.m., como reza la invitación o parte del acto. Luego, de acuerdo con Eduardo Gil, abro comillas, el matrimonio se instala en Oruro y comienza la andadura de la vida y de los hijos. Van naciendo uno tras otro con absoluta y amorosa regularidad. Berta, Alfredo, Marta, Luis, Carmen, Teresa. Carlos Fernando nacería bastantes años después y cuando ya la familia se había establecido en La Paz. Imaginemos la vida de Marta en Oruro, dedicada por entero a sus hijos y su esposo, cumpliendo a cabalidad su papel de joven madre de familia y centro de ese, entre comillas, pequeño llamado mundo, como describiría Alfredo Alexander a su numerosa familia. Es seguro que, a pesar de los trabajos domésticos, Marta se daba tiempo para compartir su tiempo con amigas y parientes, para asistir regularmente a la iglesia, siendo una devota católica, y para participar en acciones de beneficencia, como correspondía a cualquier joven de la élite orureña.
En la década de 1930, luego de la gran crisis de 1929 y con la Guerra del Chaco, esta vida de glamour dio lugar a un cambio muy drástico en la sociedad orureña. En 1934, cuando Alfredo Alexander partió a la guerra, Marta se vio sola con 6 hijos y un futuro incierto. El diario La Patria comentaba al respecto, abro comillas, el imperativo del deber para con la patria ha impulsado a Alfredo Alexander a abandonar los estrechos deberes que tenía para con la familia, dejando a una esposa joven y 6 niños de tierna edad. Cierro comillas. Como se puede ver, para el ámbito público manifestado en el periódico, aparecían la joven esposa y los hijos de forma secundaria. Sin embargo, basta imaginar lo que tuvo que pasar Marta para cuidar a su prole por encima de las angustias de la guerra. Muy posiblemente, dado su carácter, participó en las actividades de apoyo a los movilizados como fueron las Madrinas de Guerra o la Cruz Roja. Al finalizar la guerra y con el retorno de Alfredo al frente, la vida familiar retornó a la rutina. Sin embargo, los hijos fueron creciendo y al ver que necesitaban tener una mejor educación, la familia Alexander Jordán dejó Oruro y se instaló en La Paz. Empezaría de esta manera una nueva fase en la vida de Marta. La esposa. La vida cotidiana de Marta se desenvolvía alrededor de su familia y sus otras actividades. Esto no significa, sin embargo, que su principal preocupación fuera su rol de esposa. Eduardo Gil destaca constantemente la relación que unía a la pareja y que duró hasta su muerte. Dice de ella, abro comillas, exquisita en la sensibilidad, discreta en el trato, fiel compañera, la primera en admirar y estimular el temperamento y talante de su marido. Creo que por ella se pueden explicar en gran parte las aventuras y los logros de la vida de Alfredo Alexander. Desde una perspectiva muy masculina, que puede hoy ser criticada, señala el mismo autor lo siguiente, y abro comillas, lo que podía faltarle a Marta Dupleix de profundidad de conocimientos o de erudición sobre las cosas quedaba ampliamente suplido por su sentido de lo inmediato y por aquella valentía y honestidad con que solía enfrentar las situaciones más adversas. Hoy podríamos decir que lo que tenía Marta era una gran sabiduría asentada en la experiencia diaria. Ese su sentido de lo inmediato no era sino el sostén de lo cotidiano que ponía un ancla a los sueños del esposo y su fuerza frente a las situaciones más adversas. Era en gran parte lo que permitía mantener la familia unida por encima de todo. ¿Se sentía Marta menos frente a Alfredo por no tener, y abro comillas, profundidad de pensamiento o erudición? Lógicamente que no, ya que eran 2 mundos totalmente diferentes, el de los 2 ámbitos, el público y el privado, que se enriquecían mutuamente. Como diría una tía mía muy sabia, abro comillas, a los hombres les gusta el honor, pero en gran parte las que mantienen el equilibrio son las mujeres. Esa relación armónica posiblemente no se hallaba exenta de tensiones, pero si las había, quedará fuera de nuestro conocimiento, porque siempre primaba la unión y la privacidad. Esto se manifiesta en el texto que escribió Alfredo Alexander en su diario muchos años después y que dice: tan grande ha sido la vida nuestra, la de los 2 juntos, que hemos envejecido ambos y nos parece, sin embargo, que los años de nuestra juventud están tan cerca todavía. Nuestras palabras, nuestras inquietudes, nuestras esperanzas, nuestros proyectos y ambiciones, todo ese pequeño y grande mundo todavía está en nosotros y ya somos viejos. Bendita seas tú que has colmado mi vida de grandeza con la noble y grande vida tuya vivida junto a mí. Los sentimientos de Marta se presentan de una forma más sutil y quizá más profunda, ya que no se manifiestan en textos dirigidos al público, sino guardados en su libro más preciado, el de Oraciones Diarias. Relata Eduardo Gil que en el libro de cabecera de Marta se encontró luego de su muerte 2 papeles que la muestran por entero.
El primero era una copia de la célebre oración de San Francisco de Asís: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. El otro era una oración elaborada por ella misma, donde encomendaba a Dios a su esposo. Titulaba Oración para guiar a mi marido y decía, abro comillas, Señor, pon tu mano en su hombro, háblale al oído, inunda con tu amor su corazón, ayúdale a cumplir el plan que le tengas asignado en la vida. Varios años después, cuando don Alfredo se sentía muchos momentos deprimido y decepcionado, doña Marta fue su fuerza y apoyo constante, y a pesar de todas las vicisitudes, pudo seguir con su vida cotidiana de la forma más normal posible. Yo la recuerdo siempre elegante en las reuniones familiares y sabía de las actividades que realizaba con sus primas que se habían vuelto a reunir esta vez en La Paz. Los almuerzos en la Quinta de los Suárez en Obrajes, los cumpleaños y tés familiares, las visitas al templo del Señor del Gran Poder. Era esta vida plena como mujer, como madre y como abuela la que le daba fuerzas para apoyar a un don Alfredo triste, deprimido y cada vez más sensible frente a las dificultades de la vida. La madre y su familia. Es un hecho que a pesar del gran carácter de Alfredo Alexander, la vida familiar giró alrededor de su esposa Marta. Desde la infancia de sus hijos en Oruro, la decisión de venir a La Paz para que los chicos tuvieran una mejor educación, hasta la formación personal y profesional de su gran familia, se percibe una constante y tierna relación entre la madre y los hijos. Muestra de ello son los viajes que realizaba con algunos de sus hijos, relatados de forma colateral por el biógrafo de Alexander. El anuario del periódico Hoy, de 1970, es muy escueto sobre la vida de Marta Dupleix y de Alexander, dando una fuerza mucho mayor al papel público de su esposo. Sin embargo, el recuadro que se refiere a ella señala precisamente su lugar en la familia y en la vida de su esposo. Dice él mismo, todo era felicidad y amor para una madre junto a sus hijos y a sus 19 nietos. Plena de ternura, comprensión y generosidad, vivió junto a su esposo, constituyéndose en su consejera, en la mujer que supo defender los ideales de éste, alentándolo en sus luchas y siendo el puntal de su hogar. Esposa y madre, esa es la imagen que se proyecta en las páginas de los periódicos, pero su vida fue más que eso. Poco se conoce de su vida interior, pero basta conocer sus profundas creencias religiosas y su sensibilidad social que la llevó a dirigir la Sociedad Protectora de la Infancia. Tampoco se conoce mucho sobre su relación con sus amigas y con las personas que trabajaban en su hogar. Queda aún armar ese su mundo femenino tan simple y complejo al mismo tiempo. Para terminar, quisiera leer de forma completa un testamento escrito por Alfredo Alexander cuando salía al exilio en Buenos Aires, pero que considero es un testimonio de ambos, es un testamento de ambos. Dice este documento, para mi mujer, para todos mis hijos y para mis nietos. Me imagino que muchos de ellos están aquí. Constituimos todos un solo núcleo familiar. Formamos una sola unidad moral, espiritual y afectiva. Por nada debe destruirse este principio, suceda lo que suceda. Cada uno en particular y todos en general deberán defender y conservar estas condiciones de nuestra familia. Fuera de ella, en la calle y en todas partes, nada vale con relación a lo que nosotros somos y tenemos. Al ausentarme de nuestro hogar, ignorando el tiempo que viviremos separados, deseo que mi esposa me sustituya como cabeza de familia y que vean en su persona la autoridad moral que debe presidir nuestro grande hogar. Este hogar no significa la imposición nuestra sobre los hogares de nuestros hijos, que deberán gozar de su respectiva independencia y en los cuales los padres deberán ser lo que creo que nosotros dos fuimos para nuestros hijos.
Lo que deseo es que ellos no dejen de tener afecto, lealtad y solidaridad con el hogar de los abuelos. Desde lejos estará siempre mi pensamiento y mi espíritu al lado de ustedes y tendré la certeza de que cada cual y todos cumplirán los deberes que les correspondan. Hay que tener fortaleza de ánimo para dominar las adversidades y para no dejarse dominar por el pesimismo, que es la antesala de la derrota. Llegará el día en que todos volveremos a estar juntos y así unidos engrandecernos nuestra vida en el trabajo y en el cariño. Hoy, 50 años después, estoy segura que este testamento sigue válido. La presencia de todos los nietos que recuerdan a sus abuelos es una muestra de que el pensamiento de Alfredo y Marta está al lado de todos ustedes y que cada uno de los hijos, nietos y bisnietos ha tenido y tiene la fortaleza para dominar las adversidades y no dejarse dominar por el pesimismo. Muchas gracias. Para seguir con el programa de esta noche, invito a la señora Lupe Cajías para darnos más detalles acerca de la vida de este gran hombre, empresario e intelectual boliviano. Ya que no lo has probado. Muy buenas noches. A quienes me acompañan en la testera, a la familia Alexander y a todas sus inmensas ramificaciones, y especialmente a Marta, porque te has preocupado por defender la memoria colectiva y has puesto un empeño durante tantos meses para que esto sea una realidad. Y quiero agregar la alegría y a la vez el dolor de ver a algunos miembros de la familia Alexander con los cuales compartimos en la etapa de la adolescencia, a la querida Carola, a Pancho y a Martita, con la que también estuvimos en algunas aulas universitarias. Y quiero saludar especialmente al flamante Premio Nacional de Periodismo, a don Armando Mariaca, que también está acompañando este acto. Acá, en este mismo barrio, hace 50 años, los vecinos del tradicional Sopocachi se despertaron angustiados. Los pocos transeúntes, quizá un canillita, la vendedora del pan, los pasajeros del colectivo 2, habrán escuchado sorprendidos una detonación, una explosión, un ruido ensordecedor que era poco frecuente, aunque ya con antecedentes. Entre 1968 y 1970 estallaron bombas o granadas en diferentes lugares de La Paz, en la casa de Antonio Arguedas, a 2 cuadras de la Plaza España, en el Obelisco, en el cuarto de la Santa Cruz, donde se escondía Guido Inti Peredo. Los bolivianos estaban familiarizados con las dinamitas de los mineros, bajando en tropel desde los cerros al centro de Potosí, de Oruro o de La Paz, no con el terrorismo. El terrorismo es un método ajeno a las luchas sociales de los bolivianos, a sus sindicatos, a sus movimientos sociales. Al boliviano le gusta el combate cara a cara, entre iguales, como en el ancestral Tinku, que enfrenta jóvenes con jóvenes, adultos con adultos, con dureza, feroces, pero al final de la sangre derramada, la música, la fiesta, el retorno al hogar. Acá no prosperaron los embosados, ni de este lado ni del otro. Ni siquiera las formas guerrilleras levantaron a las masas. Quizá guerra popular prolongada, pero no foquismo ni terrorismo. Lo que vimos en noviembre del año pasado fue inédito en nuestra larga historia de confrontaciones callejeras. Por ello,
la primera pregunta ante el asesinato del periodista Alfredo Alexander Jordán y de su esposa Marta Dupleix es tan obvia. ¿Quién o quiénes, qué instituciones o logias secretas, qué policía o agencia de inteligencia, qué fuerza armada, oficial o qué grupo paramilitar podía contar con el recurso sofisticado de una bomba manejada a control remoto con relojería perfecta? Hace algunos años busqué en la prensa de la época algún dato, algún rastro. Indagué entre colegas periodistas, leí algunos libros y pregunté a algunos familiares de Alexander. No hay respuestas claras, solo sospechas. Sospechas de grupos y de nombres que además enlazan diferentes momentos de nuestra historia. No es este el lugar para una conferencia en detalle sobre ese tema, pero vale la pena una simple aproximación. El primer dato que llama la atención es el rol del peronismo en Bolivia, de argentinos de diferentes tensiones de nuestra política. El peronismo con todos sus matices, desde la ultraderecha filonazi hasta la izquierda montonera, pasando por agentes encubiertos, novios de la muerte, intelectuales que alientan el nacionalismo aliado de los militares, como el intelectual Jorge Abelardo Ramos. Ramos influyó definitivamente en el Grupo Octubre de Bolivia, cuyo máximo exponente fue Andrés Solís Rada, cuyo rol en 1969, en 1980 y en 2006 debería ser mejor investigado. Son decenas de hilos que no recoge la historia nacional ni nadie une, pero están ahí. Ejércitos auxiliares que asaltan la Casa de la Moneda, pasando por los torturadores en el Estado Mayor el 17 de julio, hasta la actual prensa argentina y su rol perverso para desinformar sobre el levantamiento civil de octubre del 2019. Otro nombre que aparece con frecuencia es el de Luis Arce Gómez, a quien la inoperante Comisión de la Verdad, alentada por el pasado gobierno, nunca entrevistó. Él aparece como sospechoso de actos terroristas en los años 70, en plenitud entre 1980 y 1982. Otro asunto es el de los intermediarios o beneficiados por la venta de periódicos ambicionados por los políticos, por los gobiernos, como el grupo que intentó vender Hoy y también Alejandro Serrate, con La Razón, fundada en 1992, 1992, vendida al chavismo y al masismo a inicios de este siglo. Aunque hay noticias y datos aislados sobre la logia militar Razón de Patria, no existen después otros estudios. Y es rumor popular la existencia de grupos secretos dentro de las Fuerzas Armadas desde el inicio de la República. Podríamos seguir con el listado, pero no es este el momento. Hace 45 años, el 14 de marzo de 1970, una bomba estalló en el dormitorio de los esposos Alfredo Alexander Jordán y Marta Dupleix de Alexander, como un nuevo capítulo de una serie de crímenes que sacudían cada mes a la opinión pública boliviana durante el gobierno del general Alfredo Obando Candia. Durante décadas, la familia buscó justicia, sin lograr una investigación profunda de los hechos, aparentemente porque varios de los cómplices dentro de las Fuerzas Armadas mantuvieron su poder tanto en las dictaduras como en la democracia. Berta Alexander de Albestegui, la hija y periodista fundadora del Círculo de Mujeres Periodistas, dejó un testimonio oral y escrito, donde asegura que sus padres fueron asesinados por orden de Obando porque se negaron a vender o entregar al gobierno el control del matutino Hoy, el más moderno de su época.
El biógrafo de Alexander, Eduardo Gil de Muro, recoge la larga actividad del paceño fundando imprentas y periódicos a lo largo de 6 décadas y sus muchos problemas con el poder político, con diferentes gobiernos. Una historia que parecería enterrada en el pasado cruento de la política boliviana, pero que tiene matices que bien pueden provocar la reflexión actual sobre los extremos que alcanzan las tensiones entre la prensa y el poder político y el poder militar. Alfredo Alexander Jordán era un paceño de pura cepa, aunque vivió su adolescencia en Santiago de Chile y salió bachiller en Tacna, Perú, en 1918. En 1925, año del centenario de la República, fundó su primer periódico, Páginas Libres, al que seguiría La Vanguardia y más tarde Noticias en Oruro, aunque, como él mismo contaba, le gustó escribir versos y contar hechos desde su infancia, cuando su madre era su principal lectora y su estímulo permanente. Como muchos bolivianos, la participación en las trincheras del Chaco marcó su ideario nacionalista y patriótico. Pasó algunos años en importantes funciones públicas hasta llegar a cumplir su sueño, ser periodista a tiempo completo. Alexander, en 1948, en pleno sexenio, compró el vespertino Última Hora, que ya tenía influencia en la opinión pública, sobre todo por su horario de circulación, el cual pronto se convirtió en un importante referente de la prensa nacional. Le tocó enfrentar, como otros periodistas, las presiones, amenazas y cercos durante el gobierno del Movimiento Nacionalista Revolucionario, MNR, partido que había cerrado medios que pertenecían a la llamada rosca, como La Razón, de su primera época, y que clausuraba periódicos que se atrevían a denunciar sus arbitrariedades, como El Tiempo de Cochabamba. La prensa boliviana, sobre todo en el eje La Paz, Oruro, Cochabamba, jugó un papel protagónico en esos 12 años como trinchera en la defensa de los derechos ciudadanos. La caída del MNR no significó mayores garantías constitucionales porque los sucesivos gobiernos militares volvieron a hostigarla, sobre todo por revelar las masacres a los mineros o los entretelones de la guerrilla de 1967. En 1968, después de cumplir misiones diplomáticas en Europa, Alexander regresó al país y compró la primera máquina offset para modernizar la impresión de rotativo. A fines de ese año fundó Hoy, periódico que pronto alcanzó importante influencia. Para ello, la familia hipotecó todos sus bienes y atravesaba una frágil economía cuando el régimen intentó obligarla a ceder el control del matutino. El 14 de marzo de 1970, minutos antes de las 8 de la mañana, un paquete envuelto con papel de regalo fue entregado al empleado de la familia, Francisco Gómez. El hombre que hizo la entrega le dijo: «Tenga la bondad de entregar este paquete a don Alfredo, es muy urgente». El mozo subió las escaleras hasta el dormitorio de los esposos Alexander y les entregó el paquete envuelto como un obsequio y que tenía una tarjeta de la Embajada de Israel, según recuerda su hija Berta en su testimonio. De pronto, una explosión sacudió la casa y sembró pánico en el vecindario. Luis Alexander salió a la calle imaginándose un choque de autos y se encontró con un cuadro aterrador. Estaban dispersos las ventanas del dormitorio de sus padres, las cortinas volaban al viento, las paredes destrozadas. Subió al dormitorio y encontró los restos de sus padres en un charco de sangre al lado de la cama y todo el cuarto agujereado. El explosivo estaba envuelto en periódicos de la fecha y era pequeño, cabía en una botella de whisky. Los primeros en llegar fueron el propio presidente Obando, el ministro del Interior, coronel Juan Ayoroa, y el jefe de seguridad, coronel Roberto Quintanilla. Pese a las promesas de investigar, estas nunca avanzaban y la familia prefirió guardar pruebas porque sabía que la policía no actuaba técnicamente.
Al poco tiempo comenzaron las amenazas contra la familia doliente, amenazando a los niños de la familia. Un lustro después, el biógrafo de Alexander, Eduardo Gil, publicó un libro citando cartas de Alfredo a sus hijos, fechadas en diciembre de 1969, donde les confesaba las presiones del gobierno contra él para apoderarse de Hoy. Nada hecho, cito, para que se tenga ese siniestro propósito contra mí. Mi único delito es escribir con altura, reflexionar, aconsejar y guiar a la opinión pública y al gobierno. El gobierno está empeñado en alejarme del país otra vez y lograr poner bajo su control y dominio Hoy. No le he hecho ningún daño al gobierno. En otro momento dice, vivo en una guerra de nervios, amenazas muy veladas y muy disimuladas. Tratan de debilitar mi voluntad y que yo ceda a sus pretensiones, que sea yo el que elige el camino de mi derrota. De quienes desean apoderarse de nuestro diario. Cierro comillas. Alexander reitera que no estaba dispuesto a ser un mercader del periodismo y menos retroceder en lo que había predicado 40 años desde su juventud. Guardo el facsímil de una carta de Andrés Solís Rada a fines de 1969, asegurando que sería el próximo director de Hoy, dirigida probablemente a un periodista argentino. Hace 2 décadas, la publicación bilingüe Bolivian Times reinició la investigación sobre el rol de Obando en el crimen porque quería apoderarse del periódico Hoy para promocionar sus políticas revolucionarias. El ministro del Interior, coronel Juan Ayoroa, habría actuado de portavoz para comprar a su director Alfredo Alexander. Según Bolivian Times, el régimen mandó matar cada 14 de mes a sus adversarios, al ex ministro de Asuntos Campesinos y líder rural Jorge Solís Román, al periodista Jaime Otero Calderón, a los esposos Alexander y luego al exministro de Economía, coronel Humberto Larrea Humérez, y al exfuncionario del Ministerio de Gobierno, Roberto Toto Quintanilla, cuyo asesinato tampoco está esclarecido. Hay muchas nubes, hay muchos datos sueltos, muchas confusiones para llevarnos de la nariz a mirar hacia otros lados. El hijo de Alfredo, Luis, recobró parte de la bomba. El ministro Ayoroa había negado que existiesen restos para ser investigados y los envió al exterior. Berta Alexander declaró en 1994 que dedicó su vida a averiguar qué sucedió y confirmó que Obando no quería a su padre y planeaba sacarlo fuera del país. Ayoroa intentó persuadir y a la vez dejar clara la amenaza de que Obando quería el periódico. Incluso les insinuó que no necesitaban cambiar oficialmente de dueño, sino que salga Alexander del país y quede alguno de sus parientes o alguno de los periodistas afines al gobierno, pero que no aparecían en puestos públicos, mientras el gobierno pagaba las deudas y así era el verdadero. Ayoroa le dijo a Berta y a su esposo, Jorge Alexander, entre comillas, oye, ¿tú crees que somos tan brutos en querer una prensa oficial? Cierro comillas. Lo mejor era tener un medio aparentemente independiente, pues un medio estatal no tendría credibilidad. Parecería que las historias siempre se repiten. Obando lo invitó directamente a ser otra vez embajador en España, pero Alfredo se negó. La suerte estaba echada. Ayoroa les avisó, comillas, son unos tontos, porque podían haber salvado el periódico. Ahora tengo el encargo de decirle a tu padre que tiene 8 horas para decidirse. O se va a su casa, o nos entrega las páginas de opinión de Hoy,
o se atiende a las consecuencias, cierro comillas. La esposa apoyó la decisión del marido de defender lo que tanto esfuerzo les había costado. Abro comillas. Yo no tengo miedo a comenzar de nuevo o que nos hagan volar con una bomba. Cierro comillas. Palabras proféticas porque a los 10 días una bomba los hacía volar a ambos. Obando quería controlar los medios, como lo hacía en Perú otro militar, el general Velasco Alvarado, que había nacionalizado a los principales periódicos. Según algunas posteriores investigaciones, nunca comprobadas, hay que decirlo, también los accidentes aéreos que costaron la vida al presidente René Barrientos y al avión de LAP en Biloco habían sido provocados por actos terroristas. En todos los casos, habrían actuado al menos una de las logias dentro de las Fuerzas Armadas, incluyendo a Luis Arce Gómez y a otros militares y paramilitares involucrados en el narcogolpe de 1980 y cuyo poder alcanzó a gobiernos democráticos en los sistemas de inteligencia o de seguridad interna. Y no sé si se habrán ido. No por casualidad, posteriormente, aparece el misterioso y malvado Alfredo Arce Carpio como el hombre fuerte al frente de hoy. Posteriormente, fue su dueño Carlos Serrate y más tarde Samuel Doria Medina, que lo llevó al fracaso. Un año después de la muerte de los esposos Alexander, se presentó en el consultorio de Luis Alexander el ciudadano alemán Richard Herbert, que comunicó que sabía datos sobre los asesinatos. La declaración fue grabada en Hoy, el viernes 12 de marzo de 1971, ante notario y con presencia de la familia. Herbert relacionó los hechos con el contrabando de armas que había beneficiado a varios militares de alto rango cercanos a Obando. Herbert era agente de inteligencia del Ministerio del Interior boliviano y había trabajado en el Servicio Secreto de Alemania Oriental. Según él, Barrientos concretó el negocio del contrabando de armas en un viaje junto a Solís. Las armas de diferente origen europeo debían ser entregadas a los israelitas en Suiza y por ello Barrientos habría recibido $5 millones y otros porcentajes por el valor total. Hay que subrayar que Israel siempre ha negado tener cualquier rol en este asunto y parecería bastante absurdo que haya mandado la bomba con una tarjeta nombrando a ese país. La triangulación, según esa versión, de la compra de armas en España y Bélgica con unos $50 millones que daba de ayuda el gobierno de Estados Unidos a Bolivia, era el telón de fondo de varios de los asesinatos. Con la recuperación de la democracia en 1982 y con nuevas investigaciones y declaraciones de presuntos implicados en 1994, la familia tuvo la esperanza de esclarecer alguna vez los hechos y tener todos los nombres de los actuales intelectuales y materiales. Han pasado los años, han pasado las décadas, nada prosperó. Esos asesinatos siguen en el misterio y sigue el dolor para todos los que amaron de una y otra forma a Alfredo y a Marta Alexander. Muchas gracias. A continuación y fuera de programa, tenemos la solicitud de don Armando Mariaca de darnos unas palabras. Premio Nacional de Periodismo. Buenas noches.
El filósofo Lin Yuntan decía porque contiene el papel, envejece pero que el corazón permanece ingresa en nuestro corazón. Eso es lo que puedo decir desde la escuela de Alexander, hablar y de cosas muy malas, porque ellos han hecho, han sembrado, no solo en el corazón de sus hijos, si tienen su amor por sus hermanos, y mucho más en el corazón de quienes hemos trabajado, hemos trabajado con ellos, hemos aprendido mucho de ellos. Cuando aprendes de cosas así, una bomba. En la bomba que en todos los tiempos refleja solo odio y solo discordia. Pero la bomba que ha destruido la vida de Alfredo Alexander es la bomba que ha ratificado una vez más que la libertad de prensa, la libertad de expresión del ser humano, un derecho que es inmanente a toda persona en el mundo desde siempre, es inextinguible, indestruible, permanente. Esa bomba estalla en el día a día de quienes en su conciencia pueden encontrar que la libertad no puede ser sojuzgada. Y así lo hemos visto de alguna manera en 14 años en que los periodistas hemos visto en el cercano pasado cómo se quiso hacer estallar esa bomba hasta hacerla desaparecer. Pero esa bomba lo ha consolidado todo y valió la vida a un hombre que defendió la libertad, pero que defendió con el corazón y con el alma, porque él tuvo conjuntamente su esposa la virtud de amar, y cuando se ama, todo se construye, todo se logra en la vida. El legado que ha dejado don Alfredo Alexander y su esposa es de amor, es de entrega, es de servicio, es de coraje, es de amor asentado a la patria y a los bienes que son de la patria. Porque él sentía que la patria es un Dios, es un don, un Dios al cual debemos querer, porque es la representación del mismo Creador que nos lega algo para defender y para vivir. Muchas gracias. Muchas gracias. A continuación invito a Sachiko Sakuma. Cuando Marta Elena me invitó a ser parte de este homenaje, ella no quería hablar de la muerte, le parecía muy doloroso todavía. Y teníamos que armar una nota de prensa y realmente terminamos convencidos de que si vamos a hablar de la vida, también tenemos que hablar de la muerte y de las consecuencias de tener una persona desaparecida en la familia. Pero hoy estamos todos reunidos en nombre de esta familia y de esta pareja maravillosa. Han venido de muchas partes del mundo. Y qué mejor que escuchar la música de Simeón Roncal, la obra Lágrimas, para recordar a Alfredo Alexander.
Gracias. Como punto final de esta noche maravillosa, junto a ustedes, voy a invitar al expresidente Carlos Mesa. Me siento profundamente honrado en esta noche por la posibilidad de decir unas palabras de homenaje a Alfredo Alexander y a su esposa, y se lo debo no solamente a la invitación de Marta, a la presencia de toda la familia, sino muy en particular a Berta Alexander, que confió en mí cuando yo apenas tenía 22 años y me dio mi primer trabajo mientras estudiaba la carrera de literatura. Y se lo debo también a Jorge Albestegui, de quien fui amigo y que fue una personalidad extraordinaria en su dinamismo en sus cortos años de vida. Me hacía la pregunta de si este homenaje tan bien desarrollado por María Luisa en ese perfil notable de Marta Dupleich y en la investigación tan característicamente periodística de Lupe en el contexto de la personalidad y la significación del hecho mismo de la muerte de los dos esposos. Me hacía la pregunta, decía, de si hubiéramos estado aquí si no se hubiera producido el atentado. Y la respuesta categórica, inequívoca, es sí. Sí, estaríamos aquí. Estaríamos aquí porque hablamos de una figura relevante del periodismo, del pensamiento y de la política. Y porque el paso de los años nos ha enseñado a diferenciar el grano de la paja, y el paso de los años nos ha ayudado a relativizar los absolutos de cómo se construye nuestra historia, de quiénes son los buenos y de quiénes son los malos, de quiénes representan el camino correcto y quiénes representan el camino incorrecto. Ni hay buenos absolutos ni malos absolutos, ni caminos correctos ni caminos incorrectos. A Alfredo Alexander le tocó en sus 69 años de vida el tránsito de una etapa de la historia, el momento de una transformación fundamental y el drama de una muerte que marcaba un momento muy turbulento de la historia que cobró su vida, sin duda, injustamente. Y decía la diferencia entre los buenos y los malos, entre los héroes y los villanos, porque el corte a cuchillo de 1952 intentó construir una mirada sobre el pasado e intentó definir cuál era el camino adecuado y el único posible de nuestra historia, y definió los héroes y los villanos de la historia. Verlo hoy nos permite mayor lucidez y mayor claridad para releer ese momento, porque nos han tocado como protagonistas y como testigos los 14 años del gobierno del MAS. Y nos guste o no, incluso a quienes tenemos admiración por algunas figuras fundamentales del MNR, hay demasiadas similitudes entre los 14 años del MAS y los 12 años del MNR en el periodo 52-64, independientemente de los logros históricos y de los logros sociales, que también son significativos en ambos periodos de gobierno. Pero si tienen alguna característica en común, es la característica de establecer que todo el pasado era detestable y execrable, que ninguna de las figuras relevantes del liberalismo o lo que fue la secuela de ese proceso histórico iniciado después de la Guerra Federal podía ser considerada como relevante. Y Alfredo Alexander era una persona que había vivido intensamente como periodista, como político y como hombre de reflexión
en el periodo de lo que llamaremos genéricamente el liberalismo, aunque sea demasiado esquemático para definir una etapa de la historia de 1900 a 1952. Alexander, además de periodista, además de haber hecho un aporte invalorable a la creación periodística en Oruro y en particular a nivel nacional con Última Hora y Hoy, fue una figura relevante de la economía boliviana, presidente del Banco Central, ministro de Estado, en particular en dos periodos complejos también, la presidencia de Enrique Herzog y la presidencia de Mamerto Urriola-Goitia. Alexander era un hombre de principios y era un hombre profundamente dado a la reflexión introspectiva. Sus dos obras más conocidas, Mis Vendimias y En el Yermo de Dios, son una reflexión permanente de carácter filosófico que me trae a la memoria la complicada, la torturada personalidad, no por torturada la memoria, sino por el hecho que voy a mencionar ahora, de la figura del presidente Daniel Salamanca. Salamanca escribió un libro muy poco conocido sobre temas de filosofía, de pensamiento y aforismos, que nos da una visión totalmente distinta de lo que él fue. Y en el caso de Alfredo Alexander, su visión entre filosófica y religiosa, su aproximación a Nietzsche, a Schopenhauer, a los pensadores y filósofos más relevantes del mundo contemporáneo de entonces y probablemente de hoy también, marcaba una combinación curiosa con relación al tema recurrente de Dios, de lo trascendente, de aquello que tenía que ver con lo esencial. La búsqueda reiterada, la búsqueda insistente. ¿Cuál es el destino del hombre? ¿Cuál es el destino del hombre en un escenario de creación divina? Y de manera también permanente y quizás premonitoria del fin trágico que le tocó vivir junto a su esposa, esa combinación paradójica entre la vida y la muerte. No se puede entender la vida, escribe en uno de sus, no diré poemas, era más bien proclive a la prosa poética. No se puede comprender la vida si no se busca y se entiende el sentido de la muerte. La muerte es la explicación de la vida y la celebración de la vida es posible precisamente porque existe la muerte. Y esa era una cuestión que le rondaba permanentemente en la mayor parte de sus trabajos. El sentido de lo trascendente, el sentido de la responsabilidad. Y si eso tenía que ver con una mirada de lo más profundo y lo esencial de lo humano, en el ámbito de la economía me encontré, a propósito de la biografía, muy bien escrita por cierto, por Gil de Muro, una biografía de un hombre que tenía una amistad y un vínculo permanente y un vínculo intenso con el biografiado Alfredo Alexander, hace una serie de recuentos y en un momento determinado, poquísimos años antes de la Revolución de 1952, Alexander en el periódico Última Hora escribe un largo trabajo, un largo artículo de opinión en contra de Lyndon Johnson. Lyndon Johnson, que sería presidente de los Estados Unidos tras la muerte de John F. Kennedy, pero estamos hablando de un texto del fin de los años 40, creo que fue de 1950, en el que Alexander cuestiona con gran dureza la actitud displicente y crítica de Johnson, entonces senador de los Estados Unidos, en contra de Bolivia y el intento de Bolivia de incrementar los precios del estaño. Y diciendo la falta de solidaridad, la ironía no deja de ser increíble, la falta de solidaridad de Bolivia con los intereses de los países aliados en la posguerra, cuando ya Bolivia había hecho un gigantesco sacrificio de precios de regalo, precisamente como país aliado en el gobierno de Peñaranda en la Segunda Guerra Mundial con los Estados Unidos. Si uno leyera el texto de Alexander y no conociera la relación compleja, tortuosa, de confrontación
de Alexander con el MNR, pensaría que era una suerte de precursor de la defensa de los intereses de la patria. Y es que no nos podemos llevar a engaño. Y esto es lo que yo quiero subrayar. Quiero subrayar que Alfredo Alexander fue un patriota con un sentido de responsabilidad desde el momento de su juventud, con una profunda preocupación por los intereses de Bolivia. Luchó en la Guerra del Chaco como correspondía a todos los jóvenes que en ese momento, o a quienes debieran, todos los jóvenes digo, no ocurrió así, pero a la gran mayoría de los jóvenes que debían servir a la patria en esa guerra que, por absurda que lo fue, marcó un llamado de la responsabilidad de combatir para defender los intereses de la nación. Estuvo luego en importantes misiones diplomáticas y misiones internacionales que tienen que ver con los acuerdos que se hicieron entre Bolivia y Argentina en momentos fundamentales durante el gobierno de Perón. Pero destaco la defensa y la crítica, la defensa de Bolivia y la reflexión de Alexander a Johnson. Quién sabe si Johnson habría leído tal artículo, diciéndole: usted no conoce la realidad boliviana, usted no sabe lo que significa para Bolivia el tema del estaño, usted no tiene una idea de lo que representa la producción del estaño y el sacrificio que hacen hombres y mujeres que están trabajando en su producción. No era una relación de una mirada antinacionalista. Lupe lo ha dicho, Alexander, como muchos otros bolivianos, se formó en las ideas del nacionalismo que luego el MNR se apropió como si fuera el único partido que había concebido esa mirada de las cosas. El nacionalismo no en el sentido del nacionalismo destructor, chauvinista, negador de otras realidades, sino la defensa de los intereses del país. Irónicamente, ese artículo de Alexander en defensa de la mirada de lo que representaba el estaño y la confrontación con la visión secante y absolutamente prescindente de lo que la realidad del país marcaba de parte de los Estados Unidos, se comprobaría en la Revolución de 1952 y la nacionalización de las minas, independientemente del resultado histórico que no fue de los mejores. Pero Alexander tuvo que sufrir, como otros muchísimos bolivianos y bolivianas, del exilio, de la arbitrariedad, de la forma en ese momento de dictadura de partido que ejerció el MNR durante su gobierno, y tuvo que salir fuera del país. Cuando volvió en 1956, después de la primera presidencia de Víctor Paz Estenssoro, Alfredo Alexander responde al presidente Hernán Siles Suazo, que en un discurso de plaza en el Palacio de Gobierno había acusado de manera genérica a los periodistas estipendiados. Y en un inflamado editorial de última hora, Alexander le responde al presidente de Bolivia y le dice: ¿cuál es el criterio que usted tiene para hablar tan ampliamente y tan genéricamente de los periodistas estipendiados? ¿Estipendiados de qué, por qué y para qué? Y voy a unir eso con una reflexión que hace al comenzar la dirección de su último gran esfuerzo periodístico, que fue la creación del periódico Hoy, cuando hace una reflexión sobre la pregunta de cuál es la línea del periódico. Y en ese momento la reflexión de Alexander es extraordinaria y tiene que ver con el concepto de la respuesta que le da al presidente Siles Suazo. ¿Qué significa la línea del periódico? La línea del periódico de centro, de derecha, de izquierda, apoyando a alguien específicamente o criticando a alguien. La única línea posible, y estoy resumiendo ideas, no palabras textuales, es la línea de la consecuencia, de la honestidad, de la transparencia, de la guía y de la reflexión. Si hay algo importante, y la biografía de Gil de Muro nos ayuda muchísimo en esa dirección, en lo que lo dijo Lupe también, Alexander tenía un interés muy particular, es el criterio de la reflexión en profundidad. Lejos de los editoriales de circunstancia y de coyuntura, el periodista mezclaba la posibilidad de guía, la posibilidad de conciencia, la posibilidad de pensamiento. Esto es, voy a mirar a mi país y voy a tratar de contribuir en el pensamiento en términos de las grandes ideas, del gran destino que el país enfrenta,
y en ese sentido la respuesta de no soy un estipendiado, la respuesta de mi línea es mi compromiso con la verdad y mi compromiso con la acción en un sentido práctico en favor de la patria. Por esa razón coincido en que las hipótesis y las especulaciones de vinculaciones oscuras referidas al atentado que causó la muerte de ambos, de Alfredo Alexander y Marta Dupleich, no se sostiene ni se condice con la independencia de criterio del periodista y con una permanente reflexión de los valores éticos más profundos que una persona puede tener. Si uno lee la obra literaria, la obra de pensamiento de Alfredo Alexander, no hay consistencia entre ello y lo que representó el conjunto de especulaciones que trataron de vincularlo con hechos oscuros. No me cabe la menor duda de que cuando hay una vida entera que da consistencia y que tiene sentido y que es coherente desde el primero hasta el último día, es muy difícil encontrar una punta que vaya exactamente en contra de esa precisión. Creo, y esto es importante subrayarlo también, que era un hombre que enfrentaba la soledad de una determinada manera, que muestra en varios momentos el desánimo y el desaliento, pero no el desánimo y el desaliento sobre sí mismo, porque coincido plenamente en lo que decía María Luisa y en lo que esta familia es y representa. Vivieron un matrimonio feliz, un matrimonio de amor verdadero, un matrimonio que construyó una familia y que por lo tanto tenía una recompensa espiritual incalculable. Pero la confrontación con las dificultades materiales, lo que decía Lupe, las dificultades sobre todo en el periodo inicial del periódico Hoy, que lo colocó frente a la disyuntiva de si tenía que aceptar esa, comillas, propuesta del gobierno de Obando para irse nuevamente de embajador a Madrid o mantener el espíritu de decir voy a seguir luchando a pesar de las dificultades económicas. Había algo más, había una preocupación honda por el destino de Bolivia, por el destino de esta sociedad, por lo que representaba su mirada de las cosas y lo que había significado una década, 2, 3, 4, 5 de trabajo periodístico, de trabajo político y el encontrar que los resultados no eran lo que se esperaba. Es interesante analizar el entusiasmo de Alfredo Alexander con el comienzo del gobierno de René Barrientos, que para quien había enfrentado al MNR era, por supuesto, la perspectiva de la esperanza de un espacio de libertad después de una dictadura de partido, y su desánimo muy rápido que se pone en evidencia cuando después de ser embajador de Bolivia en Madrid, nombrado por el gobierno de Barrientos, recibe una abrupta carta de un cargo que le iban a dar a un general del ejército boliviano que había exigido como pago por el golpe de Estado y por la acción política de derrocamiento y paz extensor, un cargo diplomático, y como no sabía hablar ningún otro idioma que el castellano, pues quería la embajada en Madrid y a Alfredo Alexander, a un hombre de su prestigio, de lo que significaba como periodista y como político, le dijeron, señor, por favor, tenga la gentileza de irse. Cubrieron ese pedido con algunos adornos, es decir, ¿por qué no se va de embajador a Alemania? Y Alexander mostró su dignidad y dijo, esta no es una situación de intercambio de trabajos, esto no es una situación de te doy esto y te quito aquello en función de los intereses de terceros. Esto marca muy rápidamente el desencanto del periodista, el desencanto del diplomático de circunstancia por un proceso que no había culminado con sus expectativas. Yo quería reflejar la consistencia de vida, el compromiso y el sentido patriótico y la evidencia de que Alfredo Alexander fue un gran periodista, fue un gran emprendedor, fue un hombre que fue capaz de arriesgarse, que creyó en este país, que se comprometió con su realidad política y económica, que hizo aportes interesantes al pensamiento económico liberal, que llevó adelante iniciativas significativas tanto cuando fue presidente del Banco Central como cuando fue ministro de Estado, y que fue valiente para combatir aquellas cosas que creía que eran equivocadas, independientemente de que al calor de las posiciones, y eso es lo que estamos viviendo hoy
en este contexto después de la salida de Evo Morales el pasado mes de noviembre, nos marca la necesidad de entender aquello con lo que comencé. Figuras como la de Alfredo Alexander son referentes de coherencia, de consistencia, de sentido patriótico, independientemente de su línea de pensamiento. Aquel que se compromete por las ideas en las que cree y aquel que traduce esas ideas en la interpretación de la realidad de su país, más allá de que estemos o no de acuerdo, y yo coincido con muchos de los planteamientos de Alfredo Alexander, es alguien que merece un lugar destacado, que merece ser recordado. Y estos 50 años, este medio siglo, no solamente nos reúnen porque hubo un hecho brutal, dramático, injusto, que como se ha dicho muy claramente, no está esclarecido y debe esclarecerse. Pero además de eso, estamos aquí para celebrar dos vidas, para celebrar la vida de personas que construyeron esta familia que hoy lo recuerda y este país que hoy debe recordarlo, y para celebrar lo que representó una persona que fue capaz de sumergirse en la reflexión sobre el destino humano, sobre la relación con Dios, sobre la vida y la muerte como complementos, como diríamos el yin y el yang, si lo miráramos desde el punto de vista del Oriente. Para mí es un privilegio, para mí ha sido la posibilidad de releer una biografía que había leído hace muchísimos años de una persona que conocí muy vinculada, por cierto, a la crítica de cine, como era Eduardo Gil de Muro, y el encuentro que me ha permitido Marta con dos personalidades que me unen a una familia con la que, lo he dicho ya, tenía una particular vinculación a partir de Berta y de su hijo Jorge, y decirles que Alfredo Alexander y Marta Dupleich son ejemplo, construcción de familia, sentido y espíritu de reflexión, aporte al país, periodismo de nivel, compromiso económico, pero sobre todo un hondo sentido humano, tanto de él como de ella. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a nuestros tres expositores. Como cierre de esta noche tan emotiva, queremos invitar a Sachiko Sakuma a interpretar la obra Junio de Tchaikovsky.
ser muy breve, estoy fuera del programa, y agradecer a Martelena que, valiéndose de una pequeña idea, oye, sería bueno juntarnos para conmemorar, se cumplen 50 años, nos ha dado la inolvidable experiencia de tener una velada, de hacer algo por nuestros abuelos, y no podía sino ser ella quien dirija tan espléndidamente y darnos una noche como esta. Así que pido no solo un aplauso, sino que una ovación para Martelena.